Buenas noches, Licen. Ahí me escuchan. Hola, hola. Hola Silvia. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Sí, ahí sí. Ahí sí estamos. Hola. Dice, buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, dice usted. Bien, también. Bien, bien, bien. ¿Ya merendaron o no todavía? No, ¿O tengo no, hambre, Licen. o no meriendan? Somos Aquí dos. merendamos al buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Jenny? Aquí merendamos a las 9 de la noche. No es que desde las 6 estamos conectados, no hay tiempo ni de cocinar. No dan chance, qué barbaridad. El colmo. Deberíamos hacer una clase así con... Sí, los licenciados no dejan. Es una clase más abierta, ¿sí o no? ¿También les hacen prender la cámara o no? No, Ya ven, solo peor usted no todavía. No, pero es el para el estricto. día del examen sí hay que prender. Todo, todo, Solo todo, usted todo. es el estricto nomás. Que vean. El que se toma las reglas en serio. Uy, eso que no me dejan tomarme más en serio, les cuento, ¿ah? Y eso que no me dejan ser más. Y literalmente no me dejan, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así nomás nos toca como el gobierno. A ver, ¿quién nos falta hoy día? Camila. Ya. Esperemos unos 4 minutos hoy si se conecta. Una consulta, dice. ¿Usted va Dime, a calificar todo lo que se ha hecho al final del módulo a ver, ¿qué? Ah, o ya no. tiene algunas No, 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 ya tengo calificaciones? algunas calificaciones, tengo algunas ya he visto. O sea, lo que pasa es que igual que la redacción, yo califico aparte y de ahí paso a limpio. Luego lo subo. Conforme va Entonces pasando el tengo, módulo, si le va cayendo para bien, ver, le va cambiando, para ¿no? ver Le a va quién cambiando. ayudo, para ver a quién ayudo y a quién no. Las notas en borrador, ya, ya le Ya caché. ven, he sido descubierto. Ya nos exhibiste, como dice el meme. Ay, ¿dónde está esto?
Listo, a ver. Ah, ya, sí está por acá. Ya, me regalan 2 minutos y empezamos, ya, por favor. Demórese, no se preocupe, Liz. Cumplidos. 2 minutos, a ver. Tenemos la credencial, aquí no estamos en oficina. Ponemos ahora el traje de profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora sí, buenas noches con todos. Qué gusto tenerles nuevamente a todos en clase. Hace más fácil el control de asistencia. Todos presentes. Excepto, ¿alguien lo conoce, Eric Adrián Briones? ¿Está en otras clases o algo? ¿O nadie lo ha visto? ¿Alguien sabe de quién hablamos? ¿No? Qué raro. Bueno, Para nada. para nada. Ok, Daisy Cancino, Presente, Licen. Camila Gavilanes, Oh, presente. Carlos Alejandro Bordón, Presente. Jenny Molina, Presente. Marilyn Palomo, Presente, Licen. casi digo en esta Marilyn, no la había visto, sí está. Marilyn Palomo y Silvia Zambrano, ok, Presente, Liz. ahí estamos todos, ok. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les iba a decir mitad de semana, pero ya me acordé, no, hoy es martes todavía. Hoy juega la tri. Bien. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé que recién estamos martes. Para mí el tiempo vuela. El tiempo vuela cuando uno se divierte, por eso es. Por eso es, por eso es, por eso es. A ver, antes de que me olvide, ¿quién no estuvo ayer? Cami y Jenny, ¿no es cierto? Yo no estuve, yo no estuve ayer. El problema es que donde yo vivo es un pueblito en el campo Ya. y tengo problemas con el internet. Por Se lo complica. general, cada vez y cuando se nos va la energía eléctrica. Oh, la, Entonces, la. Es un siempre tengo problema terrible. problemas yo, sí, súper terrible. Si no estoy sin energía, sin luz, estoy sin internet, pero Internet. bueno, se hace lo que se puede. Y eso es lo bueno, Jenny, eso me alegra mucho. Jenny, Camila tampoco estuviste ayer, ¿no es cierto? Y no, tampoco Ya. tuve que ir con mi hermana al médico. Ya, ok. A ver, les cuento entonces a ustedes dos algo que decidimos en democracia ayer, entre todos los que estuvimos acá en clases, ¿sí? El día de hoy, entre hoy y mañana, sí, es posible hoy día mismo, vamos, aunque no creo. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver qué pasa. Hoy día vamos a terminar con la unidad 3, sí, vamos a dejarlo así. Hoy día terminamos con la unidad 3, nos falta un poco de material, más teórico, así que vamos a avanzar lo más rápido que podamos.
Sí, ¿para qué? Para mañana miércoles ver unidad 4 que es un poquito más corto, es una unidad bastante más breve. eh, y con eso desde mañana ya queda lista la prueba de la unidad 3, ¿ok? Para que ustedes puedan realizarla hasta el día viernes, la prueba. Recuerden, de la unidad 4 no va a haber pruebas, sino que recibo el trabajo escrito como parte de la unidad 4. Y lo que decidimos ayer, mis queridos amigos, es que el día jueves y viernes vamos a repartir las exposiciones, ¿sí? En lugar de hacer todo el día viernes, vamos a repartir 3 dan el día jueves, 3 dan el día viernes y con eso agilitamos un poquito todo el tema y tal vez nos podemos ir inclusive un poquito más temprano, ¿sí? Para que no sea tan cansón para todos, inclusive sea un poquito más fácil. Entonces, ¿quiénes dan el jueves? ¿Me recuerdan, porfa? Silvia me parece que era y... ¿Quién más? Yo era una y Camila creo que era. No, Camila no estaba. Yo Marilyn. era Liz. Marilyn, ok. Silvia y Marilyn dan el día jueves y Sí, Mari. Alejandro y Daisy dan el día viernes. Así que entre Jenny y Camila me falta ver quién de ustedes quiere dar el jueves y quién quiere dar el viernes. ¿Ya? La exposición. Estamos lógicamente a 2 días nada más para el jueves y a 3 días para el viernes. Tampoco es que haya mucha diferencia. El tema está dado desde la semana pasada, así que cuéntenme, Jenny o Camila, ¿quién quiere dar el jueves? Viernes, Jenny quiere dar el viernes. viernes, preferible el viernes. Camila, entonces tú das el día jueves, ¿ok? Te adelantamos un poquito la exposición para que des el día jueves, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Pero es de esta semana Me o gusta cuando hay de la esa voluntad. próxima? No, Es Jenny, de es esta esta semana. semana. Esta semana, porque esta semana ya terminamos. ¿De esta? Esta semana. ¿Mm? Así de rápido pasa el tiempo, ¿ves? Ya ven que pasa el tiempo rapidísimo cuando uno se divierte. Hemos pasado tan chévere que nos han hecho cortito el tiempo, ¿ya ven? Nos hemos divertido tanto que se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Así que ya estamos en día martes, entonces Jenny, Daisy y Alejandro, por favor, exposición el día viernes, ¿ok? Es más, 7:30 en punto arrancamos, ¿ok? El primero que se conecte, el primero que esté disponible, arrancamos con la exposición, mientras más pronto mejor. Lo mismo el día Ya está jueves. viajando el ratón Mickey ya. Ya de una, esa es, ya compraste pasaje, ya te echa la reserva. Qué bueno, esa es logística, me alegro, así me gusta. Hay algunos temas que estoy ansioso por ver, algunos por saborear, ¿no es cierto, Jenny? Y que estoy ansioso por saborear algunos temas también. Me voy a sentar así, tal como estoy aquí, muy cómodo. Voy a empezar a ver las exposiciones, a ver qué tal nos va, ¿ok? Esa noche merendamos todos. Les prometo que si tuviéramos clase presencial, sí haríamos así unas picaditas, unos nagos, ¿sí? Porque es algo chévere. Pero bueno, qué pena, no se puede. Algún día la tecnología nos permitirá estar en contacto virtualmente, estirar la mano y coger ahí unos snacks virtuales en otra dimensión. Bueno, entonces quedamos así, ¿listo? Chicos, repite entonces, por favor. Silvia, Marilyn y Camila el día jueves, Jenny, Daisy y Alejandro día viernes. Así estamos, ¿no? ¿De acuerdo? Chévere, ahí estamos. Ok, entonces vamos a arrancar para avanzar con unidad 3, que yo espero podamos terminar ya el día de hoy para mañana dedicarnos a la unidad 4, que en realidad, como les digo, es un tema más corto, es breve, no hace falta mucho tiempo y yo creo que sí podemos ver en un día. Es básicamente hablar sobre el miedo escénico, ¿ya? Sobre expresión oral. Entonces es más que nada darles algunos consejos, algunos tips de revisar un poco de ese tema para que ustedes puedan después poner en práctica y saber cómo vencer ese temor que hay, ¿ya? Eso es básicamente la unidad 4. Así que hoy terminamos con unidad 3 y arrancamos. A ver, voy a compartir pantalla para resumir un poquito lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Alguien pudo revisar esta herramienta de Grammarly o no? ¿Nadie la alcanzó a No, ver? eso ¿No? no. No. Yo la abrí, pero ¿Qué pasó? ¿Nada? no ¿No la sé funciona? utilizar. Bueno, hoy día revisamos otra vez entonces, ¿ya? ¿Les parece? Hoy día revisamos otra vez ya desde cero para que vean cómo se registra uno, cómo se la puede utilizar de buena manera. ¿Hecho? Sale directo con el Word. Sí, claro, también se puede. También se puede. También funciona. Sí, porque
Si no me También equivoco, yo abro el Word y ahí sale, tiene que salirte también allí esta sí, herramienta. ahí me sale esa herramienta. ¿Ya ves? Si es que no, ya la tienes puesta, entonces, si no, ya está instalada. Pero ya le vamos a revisar hoy día, ¿ok? A ver, chicos, comparto pantalla entonces. Si alguien tiene, por favor, alguna pregunta, no se olviden, canal abierto, ya sea de la clase, de las exposiciones, del material, por favor, ¿ok? No nos quedemos con ninguna duda. ¿Listo? A ver, entonces, vamos por acá. Listo. Entonces, les decía que el día de ayer estábamos revisando un poco este material de acá, ¿sí? Resumo o retomo desde acá muy brevemente el resumen de la clase anterior. Antes vimos la importancia de la planificación, de por qué es bueno poco pensar antes de escribir. Dentro de las técnicas de la escritura que habíamos visto, habíamos hablado justamente de estas como principales características y técnicas. Y quizás Jenny y Camila, claro, se estarán preguntando qué es eso de Grammarly, ¿no? Entonces, por eso les digo que hoy día vamos a revisar nuevamente para que todos tengamos la posibilidad de ver en qué consiste esta herramienta que ayer estábamos revisando, ¿ya? Esta es una herramienta, les decía ayer a sus compañeros, que sirve para corregir textos e ir apoyándose en inteligencia artificial mientras uno escribe, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, de hecho, les puede servir muchísimo para su trabajo escrito que lo van a presentar en esta semana, ¿ok? De las investigaciones que van a hacer. Así que es una herramienta bastante poderosa y muy interesante. Bueno, después vimos un poco el tema del uso del lenguaje, un uso adecuado, en cómo hay que seleccionar bien y adaptar el lenguaje que se va a utilizar en un texto al público que uno va a tener. De igual manera, evitar ciertas palabras que son netamente técnicas o que son propias de una materia, de una asignatura, de un área específica en donde podemos nosotros caer para facilitar el entendimiento y la comprensión del texto que estamos escribiendo hacia los demás. ¿Sí? Sabiendo quiénes nos van a leer, no es querer a nadie, por supuesto, llamar ni tonto, ni bobo, ni inculto, ni mucho menos, sino que siempre hay palabras que terminan siendo complicadas para quien no conoce del tema, ¿no es cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, me hablan de cocina, no tengo idea, ¿ya? Entonces, voy a ignorar muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, no es ese el tema, sino que siempre cuando uno tiene diferentes públicos hay que adaptar el lenguaje y evitar tecnicismos. Y, lógicamente, buscar un equilibrio entre lo que puede ser la parte formal y la parte exequible, ¿no? Mientras hay algunas páginas, por ejemplo, que siempre van a utilizar un lenguaje mucho más formal, tipo noticias, páginas de medios de comunicación, en fin. Hay otras que lo expresan quizás de otra manera y mezclan un poco las terminologías del lenguaje para hacerlo mucho más accesible al público al que se están dirigiendo. Definir un estilo propio, también lo veíamos el día de ayer, practicar constantemente la lectura, revisar otros autores o admirar a alguien, quizás copiar el estilo de alguien más para poder adaptarlo al propio y sacar uno propio, pero siempre tratando de evitar la imitación exacta, no la copia, y centrarse siempre en la autenticidad. Eso siempre va a ser lo más importante. Ahora, dentro de todo esto está también la comunicación empresarial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la comunicación empresarial como tal? La comunicación empresarial es transmitir información de manera formal, porque estamos dentro de una organización, ¿sí? Consideremos esto también dentro de un proceso, si queremos llamarlo así, porque tenemos que pensar un comunicado, escribirlo, corregirlo, enviarlo, popularizarlo, ¿sí? Explicarlo si es necesario. Entonces, es parte de un proceso. Pero la idea de fondo en una comunicación empresarial, que es lo que ustedes tienen o deben apuntar, es el poder transmitir información de manera formal, pero siempre de manera estructurada y recordar que están dentro de un entorno corporativo. Hay algunas empresas, que esto ya es materia de otro tema, pero hay algunas empresas que sí tienen establecidos ciertos códigos, ¿no es cierto? Tienen su reglamento interno, tienen su manual de procesos, desde cómo, no sé, solicitar vacaciones, un permiso, hasta cómo presentar o enviar una factura, un correo, no sé, o reportar un problema, en fin. Entonces, siempre hay algunas empresas que tienen este tipo de procesos. Hay otras que no. Las que sí lo tienen dentro de este ambiente corporativo, por lo general, manejan un estilo o un lenguaje que es mucho más serio y mucho más formal. No me atrevería a decir que esto pasa en las pequeñas, medianas o grandes empresas, ¿sí?
porque puede pasar en cualquiera, es decir, no es una condición de cierto tipo de empresas, puede pasar en cualquiera. Ustedes el día de mañana tienen un emprendimiento, ¿sí? Y nada, quieren empezar desde cero con una formalidad que obligue a todos sus empleados, sus trabajadores, sus colaboradores a respetarse dentro del trabajo, ¿no? Es decir, un lenguaje formal muchas veces expresa y refleja eso, un respeto. Es por eso que se han visto ustedes algunos memes, ¿no? Que salen, que todos desde que están en el trabajo se acostumbraron a escribir estimados, ta, 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 ¿no? Y al final, saludos cordiales. Pero cuando escribimos un mensaje generalmente es hola o qué más de, ¿no es cierto? La típica. Es mucho más fácil comunicarse de manera informal. Por correo electrónico, en un ambiente corporativo, el lenguaje es un poco más serio, es mucho más formal. El propósito principal de una comunicación empresarial, no se olviden, tiene que ver con informar, persuadir, coordinar y registrar acuerdos, ¿ya? En eso se basa una comunicación empresarial. Toda comunicación que tengamos dentro de la empresa va a tener estos propósitos o al menos uno de estos propósitos, ¿ok? Eso es lo importante, que tengamos alguno de estos propósitos. ¿Por qué? Porque la idea dentro de una comunicación empresarial es poder nosotros llegar a comunicar algo, por ejemplo, a todos los empleados, ¿sí? Todos los empleados van a tener esta necesidad de poder comunicarse, no sé, por decirles un ejemplo, vamos a informar sobre una mudanza o un corte de energía, o vamos a informar sobre no sé, una adquisición de un área de la empresa o, en fin, muchas cosas. No sé, el feriado que se viene, cualquier tipo de indicación, información que se quiera dar, no sé, el lunes vacación o la reunión anual de todos los empleados en tal sitio, es decir, la información hacia todos los colaboradores. Persuadir, porque muchas veces de este tipo de comunicaciones, ¿qué es lo que buscan? Conseguir algo de un compañero, conseguir algo de un subordinado, conseguir algo de una autoridad. Entonces, siempre van a tener un lenguaje también un poco más persuasivo, ¿ok? Solicitud de permisos, solicitud de vacaciones, solicitud de pagos, de adelantos, de no sé, ¿ya? Lo mismo, si es que es de una línea superior hacia una inferior, solicitud de trabajar a tal turno, solicitud de trabajar a tales horas, solicitud de cubrir el puesto de alguien más que no vino, en fin, algunas cosas que tienen también ese sentido de persuasión. Coordinar. Cualquier actividad dentro de la empresa necesita una coordinación, ¿ya? Ustedes miren, de hecho les doy un sano consejo, sobre todo hablando de esto de registrar acuerdos, y esto porque también es parte de la vida cotidiana, de la vida real, cosas que han pasado. Pero ustedes, por ejemplo, dentro de un ambiente empresarial, si es que no lo hacen, háganlo, y si no lo pueden hacer porque en su empresa quizás o en su trabajo no manejan el correo electrónico y demás, acostúmbrense y llévense esto en la mente para el futuro. Ustedes deben siempre, siempre mantener o acordarse al menos de mantener un registro escrito de todo lo que ustedes hacen en la empresa, ¿sí? En una corporación. Todo tiene que ser con una comunicación. Si alguien les dice algo verbal, así sea el jefe, ustedes le envían un correíto de vuelta diciéndole, estimado jefecito, lo que sea, en coordinación con lo que usted me mencionó verbalmente, le cumplo con avisar que ya he hecho tal o cual tarea. Si todo esto por correo electrónico, la comunicación escrita, ustedes ya saben, tiene la característica importante de ser perdurable en el tiempo, de poderse guardar, de archivarse, ¿sí? Cuando ustedes necesiten por alguna causa, motivo, razón o circunstancia, el volver a revisar un documento, un texto, un acuerdo, un mensaje, una orden, una disposición que se dio, lo que sea, ¿sí? Va a estar allí guardado siempre en el correo electrónico. Y me dirán, ¿es fácil borrar? Sí, es fácil borrar un correo electrónico, pero y eso ya tiene otro tipo de connotación, ¿sí? Porque un correo electrónico no hay necesidad de borrar, es decir, ¿para qué borraste? Y lógicamente se sabe cuando se borra, cuando ya se conversa con un departamento de sistemas, de IT, en fin, algunas otras cosas que son un poco más avanzadas para esta clase. Pero siempre guarden un registro de lo que ustedes hacen bajo la comunicación escrita, ¿ok? Eso es un consejo que me atrevo a darles en este momento. Ahora, ¿cuál es la importancia también? O hay algunas diferencias, lógicamente, entre la comunicación, pero la importancia y la precisión en los mensajes que uno puede llegar a tener
es que cuando uno hace ese tipo de respaldos, no solamente que tiene una garantía y una seguridad de lo que ha hecho, de lo que ha dicho, de las cosas que le han ordenado o lo que ha mencionado a otro compañero, en fin, es decir, queda siempre un respaldo, no queda en el aire, sí, es un sustento y un respaldo para ustedes, pero también mejora mucho la productividad de la empresa, sí. Hay algunas empresas, algunas corporaciones que se acostumbran mucho ya a manejarse solamente por correo, ¿ya? No existe otra forma de comunicación que no sea el correo electrónico, ni el WhatsApp es tan efectivo como el correo electrónico, ¿ya? Y esto de hecho termina siendo una herramienta, yo diría muy valiosa porque estamos hablando de una corporación, estamos hablando de una empresa, entonces todo lo que se maneje dentro de la empresa, pues debe mantenerse con el lenguaje de la empresa, tiene que tener el objetivo de mejorar la productividad de la empresa, los procesos, la comunicación, es decir, todo, ¿no? Reducir errores, malos entendidos, la transmisión de la información, manejo de documentación, todo lo que tenga que ver con la comunicación interna de la empresa es parte de esta documentación y comunicación empresarial. Ahora, estas diferencias con otros tipos de comunicación, como les decía, por ejemplo, la comunicación informal, porque es utilizada más que nada entre amigos, en familia, en redes sociales, en conversaciones más personales, diría yo, porque tienen un tono mucho más relajado, un lenguaje menos estructurado y eso nos permite quizás ser un poco más flexibles y dejar volar un poco más la creatividad, ¿no? En ese sentido. Es mucho más informal. En la comunicación empresarial sí es muy formal, es muy precisa y muy respetuosa. La comunicación académica es lo mismo, ¿sí? Porque es quizás mucho más extensa, es mucho más argumentativa, es mucho más de exponer con evidencias, ¿sí? Es uso de referencias, de citas, entonces tiene esa connotación distinta, ¿no? A lo que se maneja dentro de una comunicación, por ejemplo, académica. Y ni se diga literaria, ¿ya? Porque ya revisamos antes, ¿se acuerdan todos los tipos de documentos que habían? Y la comunicación literaria tiene un enfoque, un toque totalmente distinto en donde más bien es narrar, contar cuentos, contar historias, sí, que más bien expresan y reflejan muchas más emociones, pensamientos quizás del autor, cosa que en una comunicación empresarial prácticamente no existe, ¿ok? Porque no estamos expresando emociones. En una comunicación escrita dentro de la empresa, por lo general no existe esto de las emociones, ¿ya? Es órdenes, direcciones, informaciones, coordinaciones, nada más, ¿ok? Seamos mucho más puntuales y concretos en ese sentido. Ahora, ¿qué características de la comunicación escrita en empresas? ¿Cuáles son las características principales? Precisión y concisión, es decir, ser concisos, ser exactos, ser puntuales. Se debe eliminar por completo información innecesaria, ¿sí? No hace falta a veces dar tantas vueltas sobre un tema, la orden clara y directa, el mensaje claro, directo. Esto va a facilitar mucho la comprensión, ¿sí? Reduce la necesidad de aclaraciones posteriores, justo lo que les decía antes. Si yo, por ejemplo, tengo que informarles sobre un aumento de sueldo a todos, ¿ya? Envío un comunicado, este año vamos a subir $5 del sueldo a todo el mundo, gracias, hasta luego, felicidades. Punto. Si alguien tiene alguna duda, vendrá a acercarse a mí, me responderá en un correo electrónico, no faltará alguien que pregunte cuánto, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a subir? ¿Ya? Hay también ese tipo de personas y lógicamente tendremos que responder, pero el mensaje en sí es preciso y claro. Si yo me empiezo a dar las vueltas y empiezo a hablar con tecnicismos y empiezo a hablar de porcentajes y de que las leyes, de que el crecimiento no sé, del mercado y que por aquí, que por allá, termino confundiendo a la gente y no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, precisos, claros, concisos. Lenguaje formal, lenguaje objetivo, es decir, ya cuando manejamos un entorno corporativo debemos tener siempre eso presente de evitar las jergas, no sé, sociales, estas jergas, expresiones coloquiales, porque es fundamental realmente mantener un tono más profesional, ¿no? Porque estamos dentro de un ámbito, de un ambiente profesional, nos estamos refiriendo con personas profesionales. No sé, a veces, ¿a ustedes les ha pasado? ¿A quién le ha pasado que tiene que, por ejemplo, conversar con alguien de una empresa, ¿no es cierto? No sé, un ejecutivo de alguna corporación y demás? Y a veces es, o se siente medio raro tratarle de tú, de tutearle, ¿no? No sé si les ha pasado o es normal. A mí les digo, por ejemplo, es a veces un poquito incómodo tutear a alguna otra persona de otra empresa, ¿no? Entonces, generalmente es de usted, ¿sí? Es con ese rango de respeto por dos razones. La primera es porque yo me limito a guardar
esa distancia, ¿sí? Con esa persona, buscando lógicamente hablar de lo que tenemos que hablar, de negocios, de productividad, de empresas y nada más. Y lo mismo estoy haciendo para él, es decir, le estoy poniendo ciertos límites para que sea él quien tome quizás la iniciativa. Y si es que él me empieza a tutear, bueno, digo, ok, hay confianza, hay ese acercamiento, puedo dar ese paso, pero hay también esas personas que en cambio se frenan de una, ¿no? Y no, no, yo no te estoy tuteando y tratémonos de usted. Hay casos y casos, es parte de la lectura que uno hace a veces de las personas, pero tenemos que tratar de identificar también ese tipo de lenguaje a la hora de escribir, ¿ya? Porque sí va a ser importante que nosotros manejemos siempre los temas con mucho más respeto, con mucho más formalismo y con objetividad, ¿sí? En un tono mucho más profesional. Y la estructura clara, clara y organizada, ¿sí? Todo documento debe contar con una introducción, desarrollo, una conclusión, por más corto que sea, ¿sí? Cuando uno habla de un correo electrónico, el saludo, por ejemplo, la introducción es el saludo. Estimados, no sé, estimado ingeniero tal, estimada doctora esto, ya, ahí está una pequeña introducción con la principal parte del mensaje. Le escribo por tal motivo, ¿ya? Un desarrollo, una conclusión, me despido atentamente a sus comentarios, gracias, hasta luego. Debe existir una estructura para que la persona que también lo lee sepa identificar brevemente de lo que estamos hablando y cómo tiene que hacerlo más fácilmente, ¿ok? Un ejemplo está allí, ¿ya? Un correo formal es, terminamos como atentamente, Juan Pérez, gerente de ventas, y el correo informal es, saludos Juan, ¿ya? O me avisas cualquier cosa, punto, ¿ya? Entonces, son mensajes totalmente diferentes y el lenguaje en sí que se utiliza, lógicamente que es distinto, ¿ok? Después tenemos por acá los principios de la comunicación empresarial. ¿Qué principios son los que reinan en la comunicación empresarial? Les decía, la claridad y ser concisos, ¿ya? Esencial en el mensaje, fácil de entender, mucho más directo, evitamos ambigüedades, evitamos ser redundantes en algunos tópicos. ¿Se han escuchado ustedes que el que menos, me han dicho, el que más habla más se equivoca? ¿Ya? Entonces, mientras más palabras ponemos, mientras más palabras buscamos poner, más peligro corremos en equivocarnos. Así que concisos y claros, facilitamos la comprensión y evitamos malos entendidos. Coherencia y la consistencia en un mensaje, ¿sí? Nosotros con esto reforzamos identidad corporativa y generamos confianza en el público al que lo estamos definiendo, ya sean clientes, proveedores, empleados, colaboradores, en fin, ¿sí? Ser coherentes y consistentes. Adaptarlo al público, ¿ya? Sabiendo quiénes son los que nos van a leer el documento que estamos enviando, que estamos emitiendo, que estamos describiendo en general. Esto va a permitir que la información llegue de manera mucho más efectiva y relevante, que se vuelva algo importante, algo que los demás quieran también leer. La escucha activa, ¿sí? Ayer hacíamos un ejercicio, ¿se acuerdan? De la escucha activa. Mientras uno a veces va leyendo o va escribiendo, a veces no va captando mucho de lo que va haciendo. Entonces, la escucha activa también es un ejercicio importante. ¿Y por qué si hablamos de redacción? Porque la comunicación no solo es transmitir mensajes, sino también recibir y procesar con un feedback, inclusive de manera mucho más activa. Entonces, esto, por ejemplo, va a promover mucho la mejora continua y el compromiso, es decir, haciendo que las decisiones empresariales sean mucho más inclusivas, sean mucho más fundamentadas, en los textos que nosotros estamos escribiendo. Si nosotros podemos dar una opinión sobre un texto a alguien, un consejo, una recomendación, háganlo, ¿sí? Eso va a ser también importante para ustedes y para la persona que esté escribiendo. Transparencia y honestidad. Aquí un detalle que es muy particular, ¿no? Cuando uno habla de transparencia y de honestidad, yo creo que el concepto en sí está bastante claro, ¿no es cierto? Transparencia y honestidad. Cuando uno esto trata de adaptarlo a un escrito empresarial, ¿a qué creen que me refiero? Si estamos hablando de transparencia y honestidad en un documento empresarial, ¿qué creen que significa? ¿Cómo ustedes interpretarían una transparencia, el ser honestos en un documento empresarial? Conociendo lo que les dije como características previas, qué tipos de documentos podemos manejar. ¿Alguna idea? No sé, se me viene a la idea. Yo cuando trabajaba en una empresa pública manejábamos mucho los keybooks. ¿Ya? Sí, entonces era un medio de comunicación transparente, Interno. y igual, sí, interno y era igual jerárquico. ¿Ya?
donde había transparencia porque todo el mundo, o sea, las personas que estaba redirigido el correo, pues obviamente sabían de los, de las peticiones que se hacían. prácticamente, ¿no? Ujú. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver, Alejandro, justo con lo que les estoy mencionando, porque cuando uno habla de transparencia y honestidad, hablamos de toda una comunicación empresarial, ¿no es cierto? Entonces, este que tú acabas de decir es un buen ejemplo porque en una corporación, en una empresa, lógicamente uno tiene su correo electrónico y es personal, es información que uno guarda en su correo electrónico. Pero usted sí sabe, ¿no? Que hay un departamento de sistemas, de IT, que tranquilamente puede entrar a su correo electrónico y ver todo lo que ustedes escriben, ¿cierto? Esto les digo ¿por qué? Porque un correo empresarial, una comunicación empresarial, recuérdenlo siempre, es eso, es empresarial. No lo utilicen nunca para sus temas personales, ¿ok? No lo utilicen nunca. ¿Y por qué les digo esto? Quizás suene contradictorio al ser transparente y al ser honestos. No es de eso. El tema es que ustedes deben saber separar y dividir lo que es trabajo, lo que es de la empresa y lo que es su vida personal. Yo he tenido casos en los que, por ejemplo, yo me acuerdo, miren, cuando yo les contaba que trabajé en un medio de comunicación, ¿se acuerdan? En la radio. Yo estaba encargado de crear las cuentas de correo electrónico para algunos colaboradores, que eran las personas de ventas, los asesores de ventas de la empresa. ¿Qué pasaba? De repente salía alguna persona, encontraba algún trabajo mejor, no sé, alguna cosa, y nada, se iba de la empresa. ¿Qué es lo que pasaba? Después de cierto tiempo venía, a los 2 días, 3 días, a veces una semana, a veces un mes, o a veces más, si me pasó, que venían a decirme, vea, ¿sabe qué? Disculpe, lo que pasa es que necesito abrir el correo, pero ya no trabajas aquí, ya no tienes tu correo. A algunos les habrá pasado también, les digo, ustedes salen de una corporación y lo primero que les hacen a veces es bloquearles el correo, o sea, ya, se acabó. Porque el correo es empresarial, ¿entienden? Entonces con eso ustedes pueden, no sé, emitir un comunicado que tiene cierto carácter de oficial viniendo del correo de la empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo el correo electrónico, por ejemplo, para hacer una compra y me llega lógicamente la factura o el recibo a mi correo empresarial? Eso es lo que me pasaba con estas personas. Venían a decirme lo que pasa es que hice compras en no sé dónde y tenía registrado el correo de la empresa y necesito la factura para ir a reclamar, para ir a alguna cosa. No hay tal, o sea, no se puede, no existe, ¿ya? Y no es por un tema de cometer actos malos que también se pueden dar. Por eso les digo, cuidado con los temas que son empresariales o corporativos. Entonces, a eso me refiero con transparencia y honestidad. Ustedes deben ser transparentes, primero que nada, con ustedes mismos, ¿ya? Lo que es suyo y lo que es de la empresa es de la empresa. Tengan primero ese cuidado, ese tipo de manejo. Y segundo, lógicamente que la empresa como tal, por eso yo les ponía el ejemplo antes, de que al ser transparente y honesto, no tiene por qué ni siquiera revisar su correo. Y si lo llega a hacer por alguna causa, por alguna orden judicial o algún problema que exista, ¿sí? Tiene que existir ese respaldo de que el correo es original, de que los documentos están allí, de que no existieron, no sé, no, nadie borró nada. O sea, todo debe mantenerse tal cual como es, ¿ok? Eso es, por ejemplo, manejar transparencia y honestidad dentro de una comunicación. También está el hecho de poder informar con honestidad. ¿Sí? Si yo estoy informando, por ejemplo, los resultados trimestrales de gestión de la empresa, ¿ya? Pues lo hacemos de manera transparente. Si hay ganancias, pues hay ganancias. Si hay pérdidas, hay pérdidas. Yo creo que esa es la mejor manera en la que una empresa debería manejarse, ¿o no? ¿Sí? O sea, todos trabajamos, entonces todos ganan, todos pierden y así todos estamos inclusive alineados con los objetivos de una corporación, de una empresa. Creo que esa es la principal idea, ¿ya? A eso se refiere con la transparencia, con la honestidad. De hecho, si existen, por ejemplo, malas noticias, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que les digan la verdad aunque duela o que les mientan y les hacen felices aunque sea un ratito? ¿Qué prefieren? Como dicen a veces que les doren la píldora un poquito, que les digan la verdad, pero con cariño. Hay que tener cierto tino, lógicamente, para comunicar, pero es mejor informar las cosas como son. Si por alguna razón en la empresa hay algún tipo de problema o alguien sufre algún tipo de inconveniente o algo pasó, es mejor comunicar las cosas e informarlas siempre con transparencia y con honestidad, ¿ok? Eso contribuye muchísimo a generar mucha confianza de los empleados
inclusive el sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa puede llegar a crecer si es que se manejan estos valores dentro de una corporación. ¿Ok? Y finalmente la retroalimentación y la mejora continua como un principio de la comunicación, porque esto fomenta siempre espacios en donde uno pueda tener voz dentro de la empresa, ¿ya? Lo que a veces no sucede en algunas corporaciones. ¿A qué me refiero? Que todos nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a recibir correos electrónicos y claro que recibimos notificaciones, recibimos comunicaciones y recibimos órdenes, y recibimos trabajo y recibimos documentación, pero cuando uno quiere expresar, si uno quiere levantar su voz y decir, hey, no sé, pongan por lo menos un botellón de agua, necesitamos tomar agüita en la oficina. Nadie nos escucha, ¿ya? Entonces, estos canales de comunicación interna tienen que servir para eso, para que también se genere una retroalimentación. Volvemos nuevamente a los conceptos, ¿sí? A los elementos básicos de la comunicación que aprendimos en un principio, ¿ya? Hay un mensaje, perdón, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor que a la vez, una vez se codifica el mensaje, se vuelve un emisor y el proceso empieza a llevarse a cabo. Entonces, si nosotros consideramos eso como parte elemental de la comunicación, nosotros también podemos o deberíamos poder emitir nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestra comunicación interna y reflejarla ante otras personas para que esta sea considerada, para que esta también sea tomada en cuenta. ¿Ok? Estos son algunos principios de la comunicación empresarial. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta, chicos? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, vamos a avanzar. Redactor empresarial y tipos de documentos formales. Ayer hablábamos de cómo una persona puede tener ciertas características especiales para poder redactar algunos documentos, ¿se acuerdan? Decíamos que tiene que tener mucha creatividad, que a veces surgen las cosas de manera mucho más natural para algunas personas, que se les es más normal empezar a escribir correos electrónicos, escribir informes, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, si el día de mañana yo les pongo a redactar una minuta de la compra y venta de una casa, ¿estarán ustedes en capacidad de hacerlo o no? Si yo les digo, redacten mañana la minuta de una compra y venta de una casa. Evidentemente es un tema quizás muy alejado al tema de administración. Capacidad la tienen todos, ¿sí? Pero el documento quizás lo tengan listo, no sé si en un día, en dos, en tres, en una semana, ¿ya? Porque es un poquito más técnico, a veces es mucho más delicado, es mucho más, no sé, difícil, ¿ya? A veces no tenemos en mente lo que necesitamos escribir y por ende tenemos que quizás tomar referencia de otra minuta, de otro documento y empezar a hacerlo. Pero si yo le pido esto a una secretaria jurídica, una secretaria de un abogado, en fin, me lo va a hacer en 10 minutos, ¿ya? 15, 20 ChatGPT. minutos. Hoy con ChatGPT, sí, Alejandro. Ah, ya aprendiste, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, realmente es la facilidad que tenemos ahora. Capacidad las va a tener todos, pero hay que revisar. Entonces, estas cualidades, sí, se van desarrollando lógicamente con el tiempo y con la práctica. Un redactor empresarial siempre va a comunicar las ideas de forma clara, de forma profesional. Ojo, es el responsable principal de la redacción de documentos corporativos, de correos, de informes, de propuestas, ¿sí? Es la persona que está indicada a hacer este tipo de trabajo. Por eso es que es una de las cualidades, ojo, que ustedes como profesionales, hoy estudiantes, mañana profesionales, deben tener dominado, ¿ya? Estamos llegando a un punto ya del módulo en el que todo lo que hemos visto, si bien es cierto, ha sido en cierto punto, hasta cierto punto, conocimientos básicos, ¿no es cierto? Yo les he dicho, nos transportamos a cuarto grado de la escuela, pero la ventaja es que quien hoy domina la redacción, domina la lectura, domina la forma de expresarse, automáticamente gana ciertas ventajas sobre muchas otras personas que no tienen estas características. Y creo y quiero que ustedes sean conscientes de esto que les estoy mencionando ahora. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, como todos tenemos dos ojos, dos orejas, una boca, dos manos, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad intacta, si inclusive estuviésemos con algún tipo de discapacidad. Las capacidades estamos a tope de alguna manera para poder desarrollar algún tipo de trabajo. Hay ciertas cualidades
que quizás sí nos hacen mejores candidatos para un puesto de trabajo, para una opción laboral, que a veces quizás no conocemos o no estamos al tanto. ¿Ya? Me hago entender. El día de mañana, por ejemplo, yo compito, ustedes mañana son profesionales, ¿sí? Son también tecnólogos en administración y tienen los mismos o quizás hasta más conocimientos que yo. El día de mañana hacen un curso, hacen una especialización, hacen una maestría, en fin, nos encontramos en el camino de la vida y en algún punto tenemos que luchar por una plaza laboral. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en conocimientos estamos iguales. En, no sé, en la pinta me ganan todos ustedes, ¿ya? Pero el trabajo se va a basar principalmente en, qué sé yo, en las cualidades para poder escribir. Necesito a alguien que, aparte de conocimientos técnicos, sepa redactar bien. Sepa redactar bien, ¿por qué? Porque vamos a trabajar como asistentes ejecutivos de alguna persona, de algún gerente, y este gerente no tiene tiempo para redactar sus informes, no tiene tiempo para redactar sus discursos, no tiene tiempo para hacer presentaciones y necesita de alguien que le dé haciendo eso. Entonces los conocimientos los tenemos todos, pero quien sabe escribir mejor tiene una ventaja sobre alguien más. ¿Me entienden? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos, igual les pongo así mismo un pequeño ejemplo? El día de mañana tenemos que, no sé, ver a alguno de ustedes, a Daisy y a Silvia, qué sé yo, igual, luchar por una plaza de trabajo en alguna empresa. Se me ocurre en una empresa de turismo, por poner un ejemplo, en donde lo que les dicen es, ok, sabes administración, perfecto, sabes esto, perfecto, sabes marketing, sabes, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Perfecto, todos están a tope, sí, 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 sí. Pero en la entrevista, la persona que les entrevista les dice, a ver, mi estimada Daisy, a ver, mi estimada Silvia, nosotros estamos buscando una persona que aparte de todos estos conocimientos que tiene de administración y de manejo de clientes y de llamadas y de, en fin, un poco de cosas más, sepa hablar con los clientes de frente porque el trabajo consiste en hablar con ellos, en persuadirlos, en reuniones que son con, no sé, en vivo con 100 personas, porque como somos una empresa de turismo, lo que hacemos es pagarles un viaje para que vayan por todo el mundo, ¿ya? Vendiendo nuestros paquetes turísticos para que vengan al Ecuador. ¿Ah? ¿Qué les parece un puesto de esos? Viajar por todo el mundo pagados y son tirar charlas y exponer sobre las maravillas que tenemos de nuestro país. ¿Quién va a ganar el puesto de trabajo? No quien sepa más, sino Ese es mi quien... sueño. Ah, ya ve, el de algunos creo. Entonces, sí es importante que ustedes también sepan esta parte y estas son cualidades que, como les he dicho en algunas ocasiones, no solamente se aprenden estudiando con una clase de 3 semanas, una asignatura, sino en la práctica, chicos. ¿Ok? Entonces, esa es la responsabilidad que tienen ustedes mismos de practicar, de saber escribir, de practicar todos los días, de leer todos los días, de expresarse de buena manera porque les va a generar una ventaja competitiva sobre alguien más. En una entrevista de trabajo, quien se desenvuelve mejor es quien llama la atención y quien tiene más posibilidades. ¿Ok? Entonces, por eso es que esto es importante. De allí justamente que sepan escribir, que sepan leer, que sepan expresarse de buena manera. ¿Ok? Características de un redactor empresarial como tal. Claridad y ser conciso. Es, una vez más, les repito, el hecho de que una persona tenga ese don para no deambular entre tantas cosas, para no mezclar tantas ideas, para ir directamente al punto, ¿sí? A lo que tenemos que decir, que sea fácil, que sea directo, ¿sí? Que vaya sin rodeos, lógicamente dentro de un contexto, ¿ya? Tampoco vamos a exagerar. Saludos, envío, no sé, informe, gracias. O sea, tampoco, no llegamos al extremo. La idea es que este redactor pueda justamente generar esa atención en un lector, en este caso alguna persona, un tercero, un gerente, un jefe, un cliente, un proveedor, no sé, cualquier persona, pero que sea claro y conciso. La adaptación al público objetivo, ¿ya? Que es otro tema que también ustedes dominan ya bastante bien. El dominio del lenguaje y la gramática, que ustedes, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo ganamos dominio del lenguaje, Alejandro, y gramática? Leyendo y escribiendo. Correcto, muy bien. Conocimiento del negocio y del sector, esto viene también con el tiempo en el mercado, ¿no es cierto? Es decir, estamos en la empresa ya un par de años, estamos en la industria moviéndonos entre algunas empresas durante algún tiempo, es importante que conozca terminología, ¿ya? Por eso es importante que conozca del sector y del negocio, ¿ok? Eh, a ver, espero que sí me hago entender, ¿no es cierto? Hay ciertas industrias en donde
no sé, si yo hablo de industria automotriz y yo empiezo a hablar de engranajes, yo empiezo a hablar de rendimiento, de autonomía, empiezo a hablar de capacidades, empiezo a hablar de, inclusive, de torque, de newtons, quizás son términos que muchas personas no están tan relacionadas y quizás una persona que esté en el medio y que tiene que emitir un informe de este tipo utilice esas palabras por el público objetivo al que se refiere, pero es porque conoce de industria, conoce el negocio y conoce el sector. Es importante también estar preparados en ese sentido. Capacidad de síntesis y organización. ¿Por qué será esto importante? Cuando uno tiene que escribir, ¿ya? Uno tiene muchas ideas volando en la mente, ¿ya? De allí justamente que la fase de planificación es importante. Cuando uno tiene muchas ideas, ¿ya? En la cabeza, deambulando por allí, dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Estas ideas pueden generar, ¿ya? Una confusión en la persona que escribe a tal punto que nos hace escribir demasiadas palabras, escribir ambigüedades o no ser claros ni concisos, que es la primera regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esas ideas y esas palabras, mediante mi organización, mediante mapas conceptuales, mediante ideas estructurales, mediante clasificación, mediante categorización de ideas, mientras yo hago todo ese tipo de cosas, ¿ya? Yo puedo empezar a organizar de tal manera que sintetizo la información y la coloco en un correo, en una hoja, en un documento, ¿sí? Síntesis, perdón, y organización es importante en un redactor, ¿ya? En un redactor que puede escribir a nombre de la empresa. Persuasivo, ¿ya? Dominar mucho el lenguaje persuasivo y tener enfoque directamente en objetivos. Esto ayuda muchísimo ¿a qué? A ser claros, a ser concisos. Si mi objetivo es informar, pues cumplo con enviar un mensaje, informo, comunico y se acabó. Creatividad e innovación, al ser una persona que puede llegar a ser muy original, tener un pensamiento muy creativo, destaca siempre en su entorno. Este tipo de redactores de empresariales también están vinculados mucho al área de comercialización, de marketing, a veces tienen ideas que son vendedoras. Generan una diferencia, ¿sí? En la comunicación escrita, lógicamente, en relación a su competencia, ¿ok? Tienen mucha atención al detalle y una revisión constante. Esto quizás es lo principal, la principal característica de esta última. ¿Por qué? ¿Han escuchado ustedes que en los detalles está la diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo que sale de contexto, pero para que me entiendan la idea. Mis queridas, de hecho, solamente Alejandro y yo, ahora que me doy cuenta, somos los únicos varones en esta clase. O sea, en este caso Alejandro es dichoso entre las mujeres. ¿Ah? Yo estoy aquí de colado. Vean nomás. Imagínense, mis queridas damas, mujeres, sí o no que ustedes, por ejemplo, cuando se están, no sé, guapeando para algún evento especial, se están arreglando, se están preparando mucho, ¿ya? Muchas de ustedes, si no todas, pero los aretes tienen que ser perfectos. El collar o la cadenita que utilicemos tiene que ser perfecto, o los, no sé, las pulseras o los adornos que utilicemos tienen que ser el ideal. O sea, hay ciertas cositas, los zapatos tienen que combinar con, no sé, si la cartera o el vestido, qué sé yo, ¿ya? Pero siempre encontramos en las mujeres, ¿qué cosa? Ese detalle, ¿no es cierto? Ese detalle que les hace, no sé, que se destaca entre todo lo demás. Por eso es que los hombres, como somos ciegos, entonces no vemos los detalles y ahí es cuando nos cae el hachazo. ¿No viste tal cosa que me puse? Y ahí viene el machetazo. ¿Sí? Porque no nos fijamos a veces en esas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué Luego, es ¿por lo qué no estamos solteros? o por qué nos rechazan todas? Entonces, miren, Luego, ahí ¿por qué estamos están, solteros? están los detalles, es que son esos. Lo mismo pasa en cambio con las mujeres, a favor de eso, nos toca Alejandro, voy a dar el ejemplo en nuestro favor. ¿Qué pasa con el hombre que en cambio es atento, ¿no es cierto? Lleva flores, lleva chocolates, le manda, no sé, un mensajito a diario. Eso en etapa de romance, ¿no? Porque ya cuando están juntos es que cansón, que tóxico. Entonces, en etapa de romance sí, que el mensajito diario, que el cómo estás, que descanses bien, que el regalito por aquí, que la puerta, que te abro el carro, que súbete, por favor, que le retiro la silla para que se siente. En fin, un poco de cosas, Disculpa, ¿no es Licen, cierto? Dígame. ¿qué película es esa? Ya te cuento, ya no voy a acordar el nombre. A ver,
Cuando son enamorados así son, pero Eso cuando digo, ya ¿no es están cierto? juntos, todo En, cambia. en la Nada. etapa del mozo, dice. En la etapa del mozo. Ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Ahí sí cada Ya cuando quien. son esposos, dice, súbete como puedas. Es Muévete rápido que te estás demorando, dice. Exacto. el que se quedó, se Por quedó. favor, no contemos nuestras vivencias. Claro. Se olvidan de las flores, de los mensajes, se olvidan de todo. ¿Y qué pasa ahí? Se caen los detalles, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Entonces, esos detallitos, ¿sí ven? Esos detallitos, cuando, pues les decía, salimos del contexto, pero son importantes porque eso qué hace, convence, ¿sí o no? Uno se da cuenta en eso, las chicas, las damas, las mujeres dicen, sí, este tipo, este man, esta persona, este caballero, detallista, atento, fiel, cariñoso y bla, 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 un montón de cosas más, ¿no es cierto? Hasta que cae, ya, hasta ahí. Y lo mismo pasa con las damas, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las damas. Por ejemplo, me voy a jugar fútbol. Anda nomás, que te vaya bien, diviértete, que hagas muchos goles. Después, en cambio, es ¿con quién tiras los vagos de tus amigotes y no sé qué? Y así son. Entonces también hay de lado y lado, ¿sí ven? Por ¿Sí experiencia ven? lo dice, ¿verdad, Alice? Ya le ha pasado a Liz. Ya ven, ya ven. Yo siempre hablo desde la vida misma, ¿no? Desde lo que a uno le pasa, porque las vivencias personales De es la lo que a uno, experiencia. es lo que a uno le enseña, mi querida Silvia. Desde ahí nace todo. Desde ahí nace todo. Entonces, miren, esto es lo importante. Por eso les decía que es quizás lo más destacado de una persona que está encargada de la redacción empresarial, ¿sí? Volviendo lógicamente a todo esto, al tema que nos conlleva el día de hoy, cuando una persona atiende a esos pequeños detalles, ¿sí? Es cuando se genera la diferencia, ¿ok? Una persona que no solamente que escribe bien, sino que tiene ciertos detalles en la escritura, tiene ciertos detalles en los envíos que hace, tiene ciertos detalles, no sé, de alguna forma logra hacer que esa comunicación se destaque, es cuando llama la atención, es cuando capta la atención de un proveedor, de un cliente, ¿ya? Ahí está todo. Por ejemplo, si ustedes fuesen las personas encargadas, hagamos de cuenta que yo soy la persona que tiene que enviarles una propuesta comercial a todos ustedes. ¿Cuándo prefieren que les envíe un correo electrónico? ¿Qué día de la semana? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? Hablamos de una propuesta de negocios. ¿Cuándo prefieren que les mande el correo? Miércoles. Miércoles. ¿Cuándo lunes? Lunes, miércoles. El ¿Alguien día que quiere? sea. Los lunes siempre estamos malhumorados. Correcto. Dicen que los lunes es difícil porque carga de trabajo, se viene el fin de semana, nadie quiere trabajar y que le caigan con una propuesta el lunes a veces es complicado. ¿Alguien quiere recibir propuestas del día viernes? ¿Por Lo qué que si es más el último queremos, día? lo que más queremos es salir corriendo del trabajo. Quieren salir corriendo. ¿Quién va a estar revisando un correo que me llega a 4 de la tarde y salgo 4:30? ¿Ya? Por eso el miércoles es una buena opción. Puede ser, El entonces, ¿qué miércoles, sería? miércoles. De martes a jueves. Desde jueves. De martes a... Vean, ahí están. Van saliendo algunos días, ¿no es cierto? De Mejor no me martes a llame, yo le llamo. jueves. ¿Ve? A eso justo iba a llegar Alejandro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, yo les envío un correo justamente el día viernes? Y les mando el correo el día viernes, pero automáticamente después de enviarles el correo, no sé, les envío un mensaje de texto. Y digo, estimada Silvia, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, discúlpeme que sea viernes tarde. Yo sé que está lista para salir en su fin de semana, pero le acabo de enviar un correo. No hay apuro en que me conteste. Ja, ja, ja. Le espero el día lunes a primera hora su respuesta. ¿Ya? Algún detalle de ese tipo. En este caso, la persona que recibe el correo posiblemente no le cause ni gracia, no le cause ni siquiera agrado que yo le haya escrito al celular, ¿ya? Posiblemente no le cause nada de eso, pero ¿saben qué es lo que sí se va a acordar? El día lunes va a decir, cierto que este tipo me escribió el día viernes. Posiblemente el fin de semana, por alguna razón, va a ver el mensaje en el teléfono, ¿ya? Y el día lunes se va a acordar. Posiblemente no me responda, pero ya causó un impacto, es un pequeño detalle, ¿sí? O en el escrito mismo, en la redacción que yo tengo, yo escribo alguna frase, Se le alguna entrecortó, no cosa. dicen. ¿Ahí me escuchan? Uy, Estoy. No escuchó. ¿Ahí me escuchan?
Ahí Una, sí, dos, tres, una, dos, tres, ya. Ahí sí, está. ahí sí. Empezamos a hablar de los detalles y hasta el internet no quiso participar. Empezó nomás a perderse la señal. Se fue la señal. Es decir, miren, entonces hay esos detalles que siempre marcan diferencia, ¿ok? Que siempre marcan cierto impacto y que es importante que ustedes puedan destacarse de alguna manera. Difícil encontrar algo que les pueda decir en este momento, miren, hagan esto o hagan lo otro. Dependerá de cada persona, ¿ok? Dependerá del público al que se enfoquen, dependerá del mensaje que estén enviando. Pero esa revisión de detalles y lógicamente la revisión en general de lo que están escribiendo va a marcar una diferencia importante. El buen redactor siempre combina este tipo de habilidades y técnicas con un profundo entendimiento en realidad del negocio y una, yo diría, sensibilidad, ¿no? Especial para que su redacción realmente pueda causar un impacto importante. ¿Ok? ¿Listo? A ver, vamos terminando con algunas herramientas por acá. ¿Se acuerdan de Grammarly? Pues sí, vamos a practicar otra vez. Es más, ¿dónde tenía yo esto? Bueno. A ver, hay algunas herramientas para la redacción empresarial, ¿sí? Ayer vimos una de ellas, hoy les traigo algunas otras herramientas, yo diría importantes que les quiero igualmente mostrar, ¿sí? Hay algunos correctores ortográficos y gramaticales, Language Tool o Grammarly, que ya les enseñé el día de ayer, hoy vamos a revisar otra vez. Editores de estilo y legibilidad, ¿sí? Estos editores nos permiten inclusive trabajar también con inteligencia artificial. Hemingway o ProWriting 8 nos ayudan a tomar textos ya escritos y hacerles correcciones. No difieren mucho en realidad de algunos otros correctores ortográficos, pero esto es lo que nos hacen sí es ayudarnos a corregir todo digamos, un libro, por ejemplo, un texto mucho más grande, ¿ya? A eso se refieren como editores de estilo. Hay algunas plataformas colaborativas. ¿Quién de ustedes ha trabajado con Google Docs, por ejemplo? Documentos de Google Anda un en poquito lugar más a de... internet, dicen. ¿Qué está pasando por acá? A ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Se le ¿Estamos está bien? yendo, Se se está le está yendo el internet. cortando. Parece que está con datos. Eso estaba justo revisando. A ver, en este momento estamos bien, ¿me escuchan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me escuchan continuo? Y parece que ¿No? Sí. son claros. Cámbiese a Starling, dicen, cámbiese a Starling. Me va a tocar, me va a tocar. A ver, ¿me escuchan ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me escuchan continuo? Ah, ahí está bien, ahí está bien. ¿Sí? Ok. A ver, déjenme Sí, ver sí, sí. la red. ¿Estamos bien? No sé qué pasa. Según la red de internet estamos bien. Bueno, vamos a apurar el tema entonces. A ver, les No, decía. ¿Otra vez se cortó? no tiene cargada muchas páginas, tal vez. La verdad es que no, a ver. Y además no ha sido un problema nunca. ¿O qué internet usa? ¿Qué internet usa? ¿Ahí me escuchan bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estamos Sí, ahí bien. está bien. Ahí Sí, estamos es que hay bien. intermitencia, algo está. A ver, déjenme ver si mejoro por acá algo. Ajá. Denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Papá y usa CNT, el más malo. Una visita técnica sin costo. Y le vendo un router. Se quedó varado el licenciado. Ahí me escuchan mejor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, Probando, probando. ¿Sí? ¿Estamos mejor? ¿Ya? Díganme que hasta sí, ahorita díganme sí. que sí. Bueno, ahí estamos mejor. Vamos a ver si literalmente le abrimos la puerta a la comunicación. Así que vamos a ver si podemos hacerlo mejor ahora, ¿ok? A ver, retomo, rapidito. Les decía, ¿alguien ha trabajado con plataformas colaborativas? ¿Alguien ha trabajado con, por ejemplo, documentos de Google en lugar de Microsoft Word? ¿Alguien ha trabajado con Sheets, que es en lugar de Excel? ¿Alguien lo ha hecho? Alejandro me dice que sí. ¿Alguien Sí, más? ¿Nadie más? ¿Ha trabajado con Google Docs, con estas herramientas? Slack, no. Google Docs y Microsoft Teams, sí. Ya. A ver, Alejandro, cuéntame un poquito entonces, ¿qué tiene de bueno, por ejemplo, Google Docs o Google Sheets?
Eh, el espacio en la nube. ¿A qué te Puedes refieres? subir archivos demasiado, bueno, a veces pesados y no tienes un problema de que teníamos a veces problemas al cargar archivos sumamente pesados y Ya, no podíamos enviar a otro correo porque tiene un límite de peso de kbytes o megas, no sé. ok. Entonces en Google Docs, bueno, pues te da esa facilidad de subirlos a la nube y obviamente recibirlos la persona, el remitente. Correcto, es una alternativa importante, es una herramienta importante. Otra ventaja es que ustedes, por ejemplo, si tienen, no sé, si nosotros en este momento trabajáramos en grupos, ¿ya? Y lo que, por ejemplo, el día de ayer estábamos haciendo, y de hecho hoy lo podríamos probar. Es como una carpeta compartida. Sí, Ah, no. pero eso es el Drive, ¿ok? Mm. El Drive es el espacio en la nube que, por ejemplo, para quienes tienen cuenta en Gmail es el Drive, para quienes tienen cuenta en Hotmail o en Outlook es el Dropbox y así hay otras más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como ventaja? Como decía Alejandro, primero que tenemos un espacio en la nube que archivos grandes, pesados, podemos cargar en la nube, no tenemos limitaciones al enviar por correo. Segundo, nosotros, por ejemplo, no solamente que ahorramos espacio en el computador, sino que se vuelve todo mucho más ágil, inclusive, ¿ok? Y una tercera característica importante es que ustedes pueden compartir y trabajar en vivo con los archivos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es importantísimo cuando nosotros trabajamos, digamos que en el mundo empresarial con muchísimos datos, ¿ya? Muchísimos, muchísimos datos. Pónganse ustedes, por ejemplo, a pensar, no sé, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía antes, Silvia y Daisy consiguen el trabajo las dos, ¿ya? En esta empresa de turismo. Y necesitamos que las dos se vayan de viaje, las enviamos de viaje a, no sé, a un destino paradisíaco, alguno que quieran ir, y empiezan a captar nombres de posibles, Otra vez, Liz. otra vez, ahí estamos. Oiga, ahí sí ya me preocupé, ahí sí ya me preocupé. A ver, ahí estamos, ahí estamos, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y dice, Sí, Liz. Ya, ahí estamos, ok. Cambié de red en este momento saqué el arma secreta. Así que ahora sí no creo que tengamos ningún problema, ¿ok? Al menos de esta última parte de la clase. A ver, les decía, miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, se van y empezamos a generar contactos, ¿no es cierto? Entonces, en un lugar ¿sí? Está, no sé, un asistente, un ejecutivo de ventas consiguiendo contactos, nombres, leads, ¿ya? Digámoslo así, y empieza a llenar un documento en compartido, en una hoja de Excel, pero de Google, se llama Google Sheets. Automáticamente, mientras esa persona llena el documento estando en la conchinchina, acá está otra persona viendo en vivo lo que Silvia o lo que Daisy están haciendo. Y yo puedo ir automáticamente gestionando esa base de datos, llamando, clasificando, categorizando, organizando. Es decir, todo se trabaja en vivo. Imagínense las ventas. Si yo soy un gerente de ventas, si yo soy un gerente de negocios, si yo soy un gerente de proyectos y tengo que ir evaluando el rendimiento diario, semanal, mensual de proyectos que se van consiguiendo, yo puedo ir viendo en vivo el trabajo que ustedes están haciendo, ¿ya? Actualizado en vivo, actualizado en ese momento. Un documento de Word, en este caso de Google Docs, ¿ya? Si yo les comparto en este momento un documento, todos, absolutamente todos, podemos ver lo que yo estoy haciendo y las correcciones que me hace Jenny y las correcciones que me hace después Camila, y en fin, todos podemos ir trabajando en el mismo documento al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, estas son herramientas que lógicamente son importantes a la hora de trabajar colaborativamente con una organización, una empresa, ¿sí? Ya les voy a mostrar un poquito cómo se trabaja en ese sentido. Y la gestión de contenidos y de proyectos que nos permiten manejar, por ejemplo, estas herramientas, Trello, Asana o Monday, no sé si alguien ha escuchado, pero estas herramientas nos permiten a nosotros gestionar desde un contacto la información de una persona hasta todo un proyecto, ¿sí? Documentos de un proyecto, fotografías de un proyecto, gestionar, igual, todo en vivo, ¿no? Todo en ese momento.
armar cuadros comparativos, manejar presupuesto, manejar tiempos de entrega, tiempos de, no sé, etapas de un proyecto, es decir, muchísimas herramientas, muchísimas cosas que nos ayudan a manejar este tipo de herramientas, ¿sí? Son herramientas que definitivamente ayudan no solamente a la redacción empresarial, sino a la corrección, al trabajo colaborativo y lógicamente a monitorear que todo se cumpla de la manera correcta, de manera adecuada, ¿sí? ¿Seguimos bien? ¿Me escuchan todavía? ¿Estamos ahí? Ya, parece que no tenemos ningún corte. Ojalá que sigamos así. A ver, estrategias para la redacción empresarial, ¿sí? No voy a andar mucho, ya es algo que hemos revisado antes, ¿sí? Definir el tono, conocer el segmento, el público, revisar la retroalimentación constante, el uso del storytelling y técnicas narrativas, les comento brevemente, es algo que nosotros debemos aplicar cuando estamos considerando o pensando en, por ejemplo, una campaña publicitaria o plantear un plan de negocios, ¿sí? Siempre contar estas historias como, como alguien que les trata de explicar su vida entera, ¿ya? Y trata de aplicar su vida pasada a la práctica, capta la atención de la gente, logra enganchar de alguna manera con esas narrativas, con esas experiencias, con ese storytelling, con el contarles una historia y así trasladarlos o llevarlos hacia una conclusión final. Eso es importante cuando uno trata de escribir ciertos documentos empresariales. Y existe también otro tema importante que es la optimización para SEO y los canales digitales, más volcado al área de marketing, pero les comento para que lo sepan. La optimización para SEO es, sus siglas en inglés significan Search Engine Optimization, y es que todos nuestros, por ejemplo, la página web, nuestros canales, nuestros blogs y demás, mediante el uso de palabras clave, mediante el uso de ciertos títulos impactantes y, en fin, ciertos detalles, logremos posicionar a nuestra marca, nuestra empresa en los primeros lugares de buscadores de Internet. Y los canales digitales que van desde las redes sociales hasta una página web o un canal electrónico hasta un canal de WhatsApp inclusive, en donde tenemos siempre la comunicación y debe existir la redacción empresarial uniforme para toda la empresa. ¿Ok? Ahora, los documentos empresariales que les estaba comentando pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Y aquí sí, yo les voy a, ¿cómo les digo? Les voy a mencionar los tipos de documentos que hay. No tanto por el apurarme y correr con la materia, sino porque en realidad son varios documentos, son muchas alternativas, son muchos documentos y que tienen una connotación, como les digo, distinta en diferentes áreas, pero entre ellas hay muchas similitudes, ¿ya? Hay muchas similitudes. Por ejemplo, si yo les hablo de documentos estratégicos y de planificación, en sí el nombre le explica, ¿no es cierto? Estrategia, planificar para después poder ejecutar. Documentos financieros, todo tipo de informes numéricos, balances financieros, estados de resultados, facturación, ¿sí? Esos son documentos financieros. Documentos legales y contractuales, ¿cuáles pueden ser? Aún más sencillo, contratos, acuerdos comerciales, ¿sí? Esos son los documentos legales, ¿sí? Documentos regulatorios, reglamentos internos, manual de instrucciones, pueden pasar por el tema de documentos legales. Y documentos de gestión y operación, manual de operaciones, tenemos inclusive actas de reuniones, ¿sí? Actas de asambleas, informes de gestión, no sé, políticas, procedimientos, ahí está la gestión y la operación, inclusive propuestas comerciales pueden categorizarse dentro de estos tipos de documentos porque estamos hablando de una propuesta de operatividad para una propuesta de campaña, para una campaña publicitaria, entre otros, ¿sí? Entonces, acá en documentos empresariales sí pueden existir algunos y son bastante diversos, tienen similitudes entre ellos, eh, para cada área, ¿sí? Para cada área específica de la administración. Tenemos también avisos y comunicados internos. ¿Qué características tienen? Más o menos siguen el formato de este dibujo de acá, de esta imagen que tenemos por acá, ¿sí? Son documentos utilizados dentro de la empresa, mantienen siempre brevedad, claridad y un tono formal, ¿sí? Se usa en casos específicos, ya son mensajes que informan cambios, que informan recordatorios, anuncios de la empresa, contener información esencial es básico, ¿ya? Memorandos. Eso es parte de un comunicado interno, correcto, Alejandro. Memos tienen un formato parecido, es algo muy conciso, muy breve, muy informativo.
Hay informes empresariales, ¿ya? Están llenos de gráficos, generalmente se utilizan en áreas financieras, en operativas y de gestión. Tienen una estructura como todos los documentos. Acá, en cambio, es mucho más preciso porque tenemos que, por ejemplo, saber de dónde sale un cálculo, un número, una estadística, un dato, ¿no es cierto? Entonces, hay ese tipo de documentos también, pero son documentos empresariales, ¿ya? Para quienes quizás decían al principio, bueno, ¿y qué tipo de documentos puede escribirse en una empresa? Hay muchos y muchísimos. Información documental es tremenda. Hay algunas empresas que manejan archivos, por ejemplo, de documentos inmensos, no gigantes. En los informes se presentan datos clave para la toma de decisiones, ¿ya? Y deben incluir gráficos o cuadros porque eso ayuda al entendimiento de data, ¿sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo, en cuanto a cartas, memos y correos electrónicos? ¿Ya? Acá, justo lo que decía Alejandro, hay algunas diferencias, ¿sí? Hay algunas diferencias, pero mantienen quizás el mismo fin, ¿ya? Que es informar, que es comunicar, que es entregar, no sé, algún detalle a algún tercero o terceras personas. La carta, el memorándum y el correo electrónico como tal. ¿Cuáles son algunas diferencias principales entre ellas? Miren, acá en este cuadrito está un poco más explícito qué es lo que nos diferencia de una carta, de un memorándum y de un correo electrónico. Primero que nada, el formato y la estructura. En un correo electrónico es el asunto, el saludo, el cuerpo en sí, el desarrollo de la información, una despedida y la firma, ¿sí? En un memorándum tenemos algo parecido a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Es el de, el para, es como imprimir un correo electrónico, ¿ya? Ahí tenemos un poco más claro el memorándum, pero tiene una característica importante, ya les voy a mencionar. En la carta formal tenemos desde la dirección, destinatario, fecha, bueno, todos los detalles que ven acá en la diapositiva. ¿Cuáles son algunas características quizás importantes o más destacadas dentro de las diferencias de cada uno de ellos? Yo diría primero que nada la formalidad. Una carta siempre es formal, tiene un tono respetuoso y diplomático. Un correo electrónico, en cambio, puede variar según su contexto, ¿ya? Como les decía, dentro de la empresa puede ser muy respetuoso, pero también puede ser quizás informal si los manejamos entre compañeros de una misma área, ¿ya? Y que llevan trabajando, no sé, años y son panas, y son amigos, en fin. El uso en sí generalmente se utiliza en comunicaciones rápidas y directas, es interno, puede ser externo. Las cartas formales son comunicaciones externas o asuntos serios, por lo general. Hoy, al menos con el uso ya tan venido a menos del documento físico, como tal, es inclusive mucho más importante su uso. En un memorándum solamente son comunicaciones internas. No podemos emitir un memorándum a los clientes, a los proveedores, ¿sí? Eso ya es otro tipo de comunicación. La distribución, correo electrónico es físico, perdón, es digital. La carta va a ser solamente físico, ¿sí? Digital ahora, considerando que puede uno enviarlo mediante el correo, entonces se vuelve un tema digital. El público, la audiencia, un correo electrónico puede ser interno o externo, la carta puede ser un público externo o entidades externas. No emitimos una carta dentro de la misma empresa, ¿sí? Dentro de la empresa se llamará informe, se llama memorándum, se llamará cualquier otra cosa, pero no es una carta formal, ¿sí? Dentro de algunas diferencias entre estos documentos. ¿Qué es un ensayo? Ensayo es lo que ustedes van a hacer para el día viernes, ¿ya? Eso es un ensayo. Un ensayo tiene la característica de ser un texto escrito en donde el autor lo que hace es exponer de forma un poco más reflexiva, pero siempre con argumentos, ¿ya? Y sobre todo de manera personal, las ideas sobre un tema concreto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su trabajo? Van a hacer un ensayo sobre X, N, Y, cualquier tema, ¿no es cierto? Que ustedes les haya tocado. Hacen una investigación, van a tener sus argumentos sobre el mismo, ¿sí? Van a exponer sobre el tema y al final van a emitir algún tipo de conclusión, de recomendación. Si yo les pregunto en exposición o en el trabajo, ustedes me van a decir, bueno, no sé, yo prefiero tal plato de comida, o yo recomiendo, no sé, ir a Disney, o yo recomiendo esto, o yo hablé de tal personaje histórico por tal razón. O sea, tienen siempre su toque personal, ¿ya? Eso dentro de una investigación. Ustedes lo hacen y ustedes tienen eso dominado en ese sentido, así que tienen la característica principal de que ustedes, al ser quienes elaboran un ensayo, son dueños absolutos de la visión, del análisis, de la interpretación que quieran darle a su ensayo, ¿ok?
Eso es lo importante. Sustentan sus argumentos y ponen sus propios ejemplos, sin dejar, lógicamente, la subjetividad de lado, pero es prácticamente suyo, es su criterio. Nadie puede contradecir en ese aspecto, más allá de que sean informaciones exactas, ¿ok? Ahí sí pueden existir, lógicamente, contradicciones si hay algún dato que esté equivocado o errado, ¿ok? Ahora, dentro de esto, lógicamente, hay una estructura: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es como si nosotros quisiéramos elaborar un cuento, la estructura que hemos mantenido desde que empezamos a ver este tema de cómo escribir mejor, ¿ya? Siempre con una introducción, una breve exposición, ¿ya? Es importante sobre lo que nosotros vamos a hablar, sobre lo que vamos a decir, presentar el tema y captar la atención del lector. Allí está la parte importante de una introducción. Tenemos la presentación del tema, una contextualización de lo que vamos a hablar, qué vamos a hablar, y un planteamiento quizás de una tesis, de una idea central sobre lo que vamos nosotros a mencionar. Después viene el desarrollo, el cuerpo del ensayo, en donde se presentan todos los argumentos, las citas, los datos, las evidencias, la investigación que se ha hecho, el desarrollo completo de un tema, todo el cuerpo de un tema. Y finalmente la conclusión, ¿ya? En donde estamos recapitulando algunos puntos claves y reafirmando una tesis, aportando una reflexión final o un llamado a la acción, ¿ok? Dentro de los tipos de ensayo que hay, es parecido a los textos que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Argumentativos, expositivos, críticos, cada uno con su característica especial, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos tenemos un final, un objetivo que perseguimos y lógicamente un público al cual estamos llegando, ¿ya? Tenemos que analizar de acuerdo al tipo de ensayo que nosotros vayamos a hacer. En este caso, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es su público objetivo? El de su trabajo, ¿sí? Ustedes van a informar a sus compañeros, y en este caso a mí también, sobre su tema. Les recuerdo algo, también les voy a decir el día de mañana, ¿ya? Eh, los temas de exposición que tiene cada uno de ustedes, recuerden algo que es muy importante. Cada uno de sus temas es propio. Yo, de hecho, por eso es que hago este sorteo de temas para que nadie tenga un tema repetido, porque, no sé, Alejandro va a hablar de Disney, ¿ya? Por más que, no sé, todos aquí nos hayamos visto todas las películas de Disney y unos amen, otros odien al ratón de orejas grandes, ¿sí? Así seamos todos grandes conocedores, pero es Alejandro quien tiene el tema. Nadie de ustedes ha hecho ni va a hacer una investigación como la va a hacer Alejandro. No me odien si me Entonces, disfrazo de ratón. nadie en absoluto. Entonces, el tema lo domina Alejandro y por ende obviamos, lógicamente, cualquier tipo de error, ¿ya? Mañana les cuento por qué. Silvia de igual manera con su tema. Jenny, por ejemplo, nos va a hablar, recuerdo claramente su tema, es de los platos de comida en el Ecuador. Silvia, ¿qué tema tenías tú? ¿Me recuerdas? La del global, Amazon, de Amazon, Ah, no ok, me equivoco. ya. Entonces, miren, Caso de éxito era. alguien de ustedes habrá comprado alguna vez en Amazon, pero quizás ahondar en el tema, ¿ya? Nadie lo va a hacer, En excepto tema. Silvia. Hoy es Temu. Hoy todo es en Temu. ¿Ya? Dice, el caso de nosotros es un Tiene ensayo aquí, expositivo. ¿Cómo, Alejandro, perdón? El caso de nosotros sería un ensayo expositivo el que debemos dar. A ver, ensayo expositivo. Explica un tema de manera clara y ordenada sin necesariamente tomar una postura. ¿Tú crees que es un ensayo expositivo? Te devuelvo a ti la pregunta. ¿O por O qué sea, crees que es sí en este caso? por lo que tenemos que exponerlo. ¿Tú tomas una postura eh, concreta sobre este tema o Tomar no? una postura concreta de este tema. Por ejemplo, sí, Eh, de Disney, no sé, vas a decirme es bueno, es malo, vean, no vean. ¿Tomas una postura en este caso? yo sí diría no vean, pero bueno. Y sabes que finalmente no estaría mal, Alejandro. Si tú al final de, no sé, nos hablas de por qué esto es malo, lógicamente, o sea, tiene lógicamente su fondo. Entonces, bajo ese criterio, sí, ¿ya? ¿Por qué te devolví la pregunta, Alejandro? Porque depende de cómo ustedes lo vayan a armar, ¿ya? Si tú, por ejemplo, me vas a armar una exposición en donde me vas a hablar de cómo, por ponerte un ejemplo, el gigante Disney con todos sus, no sé, sus historias, su fantasía, su ficción y sus princesas y sus cuentos de hadas y todo lo que, no sé, expone superficialmente,
Tú me dices, no, pero todo esto queda al margen cuando por debajo hay una, no sé, una red de, no sé, Perdón, o sea, nosotros debemos escoger el tipo de ensayo que debemos hacer yo con les el di un tema. tema en particular, ¿sí? De ahí ustedes pueden llevarlo por donde ustedes gusten. Por eso es que ustedes Mm, tienen libertad en hacerlo, ¿ya? ok, Usted dijo que me iba a revisar si el trabajo estaba bien. Tienes toda la razón, mi querida Silvia, y sabiendo que expones el día jueves, tenemos poco tiempo. A ver, si quieres lo hacemos hoy día, ¿te parece? ¿Tienes ahí algo listo? ¿Sí? Sí, ya tengo listo. Ya, ok, entonces lo hacemos justamente en 2 minutitos más, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, los tipos de ensayos son quienes van a elaborar, como les digo, un ensayo, tienen la potestad de saber qué tipo de ensayo yo voy a elegir o qué estoy realizando. Si Alejandro, volviendo al tema de Disney, hace un ensayo científico, lógicamente tendrá que presentar documentación, pruebas y demás para poder elaborar un ensayo científico. ¿Me explico? Argumentativo, yo expongo una tesis y defiendo la misma. Yo digo, voy a probar que Disney es malo para los niños. Y entonces, después de muchos argumentos, de muchos ejemplos y de mucha, no sé, evidencia, demuestro o desmiento mi propia tesis. ¿Ya? Es un trabajo de investigación como tal. Entonces, existen diferentes tipos de ensayo. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos como tal de ensayos, ¿sí? En donde tengo, por ejemplo, una introducción de cómo debe ser un ensayo. En un mundo dominado por la inmediatez de las redes sociales y el consumo rápido de información, la lectura parece haber quedado relegada a un segundo plano. Sin embargo, leer sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de conocimientos. Yo les estoy dando una introducción a un tema que voy a elaborar. ¿Sobre qué? Sobre la lectura, ¿no es cierto? Sobre leer. Dentro de un desarrollo, ¿ya? Yo pongo, los libros no solo amplían nuestro vocabulario y comprensión del mundo, sino que también fomentan la empatía al ponernos en la piel de otros personajes y culturas. Según diversos estudios, las personas que leen con regularidad desarrollan una mayor capacidad de análisis y resolución de problemas. Además, la lectura es clave en el ámbito académico y profesional, ya que fortalece habilidades de redacción y argumentación. Entonces, yo estoy empezando a dar razones, motivos, argumentos a mi introducción, al tema que yo estoy hablando, del por qué la lectura es importante. Y yo concluyo, en definitiva, la lectura no solo es una actividad de recreativa, perdón, sino una herramienta esencial para el crecimiento personal y social. Es fundamental fomentar el hábito de leer desde temprana edad para formar ciudadanos más reflexivos y críticos ante la realidad que los rodea. Entonces yo concluyo que la lectura puede ser buena, puede ser mala, lean más, lean menos, dentro de este pequeño ejemplo que les he puesto acá. ¿Sí? ¿Está claro? Por ahí tiene que ir también su ensayo con alguna conclusión, sobre todo al final de la exposición. ¿Ya? Sobre todo al final de la exposición, yo sí les voy a preguntar, si es que no la dicen, yo les voy a preguntar una conclusión. ¿Qué idea tienen? ¿Qué les generó la investigación? ¿Qué es lo que concluyen sobre tal o cual tema en particular? ¿Ok? Lice, la hora no se vaya a olvidar. Ya estoy, ya estoy. Dime. A ver, ¿algo más, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Nada ¿Alguna más. pregunta? Nada más. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Con esto les comento que hemos terminado ya unidad 3, ¿sí? Todo el tema de redacción, documentos, tipos de documentos empresariales. Es un tema un poquito más extenso. Todas las diapositivas, el material queda siempre grabado y lo pueden revisar en clase. Si es que algo no les queda claro, ya saben, también pueden siempre contactar y preguntar alguna duda que tengan, ¿ok? Me quedo Y solamente no con Silvia para revisó lo mío. preguntar. Me quedo con Silvia para revisar su documento. Ahí está. Ahí quedémonos todos. No me olvido. Si es que alguien quiere quedarse, ya no es obligatorio. Sí, ¿Ok? sí, 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 sí. A ver, chicos. Cerramos acá la clase. Déjenme ver, voy a Nadie le va a parar la funar. grabación.